Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Hoy les quiero compartir esta hermosa cartera que está tejida con trapillo. Para ella necesitamos aproximadamente unos 650 gramos de trapillo y este tiene un grosor aproximado de 2 centímetros de ancho la tira. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 6.50 milímetros. Para comenzar, lo primero que vamos a hacer es un nudo. Lo ajustamos y levantamos 17 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así hasta completar la cantidad. Pero no las vamos a tejer muy apretadas porque no queremos que en la siguiente vuelta nos cueste tomar el punto. Nos queda algo así. Ya tenemos las 17, la número 17 la vamos a saltar porque ahora vamos a tejer, en vez de tejer por aquí, por la parte del frente de la cadena, como normalmente lo hacemos, la vamos a voltear y vamos a tejer en esa argolla que está en la parte de atrás. El número 17 lo saltamos y pasamos al 16. Ahí hacemos un punto bajo. Vamos al siguiente y también hacemos punto bajo. Así vamos a continuar en cada una de las cadenas. Si quieren hacer más grande o más pequeña esta pieza, lo pueden hacer. Nada más deben de contar las cadenas que hicieron para asegurarse que todas les queden del mismo tamaño. Porque vamos a tejer 3 piezas exactamente iguales. Por eso es importante contarlas para estar seguras que todas nos quedan exactas. Vamos a terminar de hacer todos y cada uno de los puntos hasta llegar al final. Comenzamos con 17, saltamos el número 17 que lo utilizamos para girar, entonces nos van a quedar un total de 16 puntos bajos. Llegamos al final y nos quedó algo así. Siguiente vuelta. Giramos, estiramos un poquito y vamos a comenzar ahí mismo con el punto bajo. Pasamos al próximo y hacemos un punto bajo. Siguiente cadena, hacemos un punto bajo. Y así vamos a continuar toda la vuelta. Un punto bajo en cada una de las cadenas de la base. Y deben asegurarse de tejer hasta la última cadena y contarlos para asegurarnos de que en cada vuelta tenemos los mismos 16 puntos. Volvimos a llegar al final. Así nos queda la segunda vuelta, todas son iguales. Giramos de nuevo, estiramos la hebra y comenzamos ahí mismo con el punto bajo. Siguiente, punto bajo. Siguiente, punto bajo. Y así vamos a continuar hasta completar un total de 12 líneas. Cuando lleguemos al final nos quedó algo así. Cada una de estas cuenta como 2, porque aquí tenemos 1 y 2. 2, 4, 6, 8, 10 y 12 líneas en total. Esto tiende a torcerse un poquito porque es duro el material, pero solamente lo estiramos, lo acomodamos y listo. Vamos a tejer, como les dije al inicio, 3 piezas igualitas. Esta es la primera. Llegamos aquí, al final. Terminamos con el último punto. Ahora vamos a tejer por todo este lado. Tenemos 12 líneas hacia arriba. Tenemos que mantener los mismos 12 puntos. Terminamos aquí. Ahora en el mismo lugar vamos a hacer otro, porque ese es para girar. Ese pertenece al lado largo y este al lado corto. Ya tenemos el primero. Venimos aquí y los vamos a contar para estar seguros que tenemos los dos en el siguiente espacio. 1 por línea. 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10 y 11. El número 12 lo vamos a hacer aquí, en este de la esquina. Ahora los vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ya tenemos los 12 que pertenecen al lado pequeño. Ahora vamos al lado largo. Como ya hicimos ahí donde estaba ese, pues tenemos que hacer otro para girar. Ahora hacia el lado largo, porque si no ese que tomamos para hacer esto nos va a faltar. Hicimos uno para girar y ahora continuamos punto por punto. Terminamos todos hasta llegar al final. Hacemos uno para el lado largo y en el mismo lugar otro para girar. Completamos los 12 hasta llegar al final y ya terminamos. En esta línea no vamos a hacer nada porque esta línea ya quedó bien. Solo vamos a hacer un lado, la parte de abajo y el otro lado hacia arriba. Una vez llegamos al final de la pieza, nos queda algo así. Para que tenga una idea, esto mide 21 centímetros de largo por unos 13 de ancho. Aquí tengo la otra pieza también. Son exactamente iguales. Y son 3 piezas, acuérdense, vamos a tejer otra más porque vamos a utilizar 2 para el bolso y 1 para la tapa. Terminamos aquí con el punto número 11. Para completar el 12, lo que vamos a hacer es conectarlo aquí en este. Lo pasamos así por dentro y ya cuando unimos ahí, ya nos quedó el punto número 12. Ahora tomamos una aguja lanera para esconder la hebra y terminar de hacer el nudo. Esto lo vamos a pasar hacia el otro lado, algo así. Y luego que estamos en la parte de atrás, lo vamos a ir escondiendo por dentro de todas las hebras para que no se suelte. Y lo vamos a ir sacando. Nos aseguramos de que no nos haya quedado demasiado apretado porque vamos a necesitar ese punto para tejer. Vamos a terminar de esconder y regresamos para comenzar a unir las piezas. Terminamos el nudo en la primera pieza. En la segunda pieza vamos a cortar esto que escondí aquí para que no se vea. En la segunda pieza hicimos lo mismo. Llegamos aquí al final y ahora unimos de esta forma para completar el punto y no tener que cortarlo. Ahora levantamos 16 cadenas, no muy apretadas porque luego nos va a costar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y nos aseguramos de contarlas nuevamente para estar seguros porque todas nos deben de quedar igual. 3, 6, 9, 12, 15 y 16. Ahora tomamos la otra pieza, nos aseguramos que las dos estén por el lado del derecho, aunque no tienen mucho de diferente. Este es el lado del revés, este es el lado del derecho. Se ven prácticamente iguales, pero nos vamos a asegurar que las dos estén por el lado del derecho. Tenemos así la cadena recta. Tomamos aquí justo en el punto de la esquina. Ahí pasamos por dentro para cerrar. Levantamos una cadena al aire, esta no cuenta. Y ahora vamos a tejer igual por la parte de atrás de la cadena. Tomamos ese primer punto
y hacemos un punto deslizado. 1, 2 y 3 puntos deslizados. Ahora hacemos 10 bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a moverlo un poco para que sea más fácil. 6, 7, 8, 9 y 10. Completamos los 10 puntos bajos. Ahora tenemos que terminar 3 puntos deslizados. Hacemos 1, 2 y el número 3 está aquí, bien escondido. 3 puntos deslizados. Entonces nos queda algo así. 3 puntos deslizados al inicio, 10 puntos bajos y 3 puntos deslizados. Como ahora vamos a tejer no en el lado largo, sino en el corto, pues tenemos que girar de esta forma. Pasamos a este punto que está en el lado corto. Ya tejimos en este, que es el de la esquina. Ahora nos pasamos al próximo, que es este. Ahí hacemos el nudo, la cadena al aire, y ahora comenzamos a repetir en este lado. Pero vamos a tejer en la parte de atrás de la cadena solamente. Nos aseguramos aquí cuál es el primero. Y comenzamos exactamente igual. 1, 2 y 3 deslizados. Ahora corresponden 10 puntos bajos. Comenzamos así. 1, 2, 3 y así los vamos contando. Completamos 10 puntos bajos, 3 deslizados y regresamos para unir en el próximo. Llegamos al final. Hicimos los 10 puntos bajos, los 3 deslizados. Esto pertenece a este punto. Nos pasamos al otro. De arriba hacia abajo, unimos, apretamos y levantamos una cadena que no cuenta. Esta solamente es para girar. Ahora volteamos de nuevo y comenzamos exactamente igual. Aquí el primer punto con deslizados. 1, 2 y 3 deslizados. Ahora 10 puntos bajos. 1, 2, 3 y siempre por la parte de atrás de la cadena. Completamos los 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Completamos los 10 puntos bajos y ahora vienen los 3 deslizados. 1, 2 y el tercero es este que está bien escondido. Y 3 puntos deslizados. Volvemos a tomar aquí la pieza en el próximo. La ajustamos. Hacemos la cadena a altura y volvemos a girar. Nos va quedando algo así. Comenzamos de nuevo 3 deslizados, 10 bajos, 3 deslizados y unimos en la próxima. Esto lo vamos a repetir todo alrededor de este lado, luego la parte del fondo y luego el otro lado hacia arriba. Una vez completamos todo alrededor, nos queda algo así. Son aproximadamente unas 74 líneas en total. Así se ve por este lado y por el otro se ve exactamente igual. Terminamos la última vuelta, pero no vamos a cortar la tira, porque ahora
Vamos a continuar hacia el otro lado para hacer un borde. Pasamos así, deslizamos por dentro. Vamos al siguiente punto, sacamos la hebra y la pasamos deslizada por dentro. Siguiente, deslizamos y nos va quedando esta cadena que va cubriendo la otra y va quedando mucho más firme la parte de arriba. Así vamos a continuar. Vamos al otro, nos deslizamos. Siguiente, deslizamos. Continuamos hasta llegar al final. Cuando lleguemos aquí, al final de la parte de arriba, continuamos por este lado. Tomamos así las dos cadenas y seguimos haciendo puntos deslizados. Vamos al siguiente en la base y hacemos un punto deslizado. Siguiente, hacemos punto deslizado y nos va quedando exactamente el mismo cordón. Continuamos, damos toda la vuelta por el otro lado hasta que lleguemos donde comenzamos. Ahí hacemos el nudo y cortamos la hebra. Cuando demos toda la vuelta, llegamos aquí donde comenzamos. Ahora vamos a cortar, pero lo vamos a dejar un poquito largo para esconderlo. Sacamos así y con ayuda de una aguja lanera vamos a esconder la tela. La pasamos aquí en este último punto donde terminamos. Ahí, listo. Lo podemos pasar un punto o dos más. Lo ajustamos y ahora por dentro lo vamos a esconder. Vamos a esconderlo unas cuantas veces. Así no corremos riesgo de que se nos vaya a soltar. Y si luego queremos deshacerlo por algo, pues es más fácil encontrar la tira donde terminamos. Vamos a ir haciendo así. Lo escondemos todo alrededor y ya lo que nos quede lo cortamos. Terminamos de esconder el hilo. Así nos queda. Mide ya lista, completa. Unos 35 centímetros de ancho por unos 22 centímetros hacia abajo. O más bien 22 de ancho por 35 de largo. Ya la tenemos lista. Ahora vamos a tomar la tercera pieza, que es exactamente igual a las otras dos. La terminamos aquí y la unimos acá para completar el último punto. Ahora lo vamos a sacar y le voy a sacar una vez más para que ya quede amarrado. Con ayuda de la aguja pueden dejar aproximadamente unos 30 centímetros, no tiene que ser mucho, 35, para coserlo. Ahora lo primero que vamos a hacer es marcar dónde queremos la tapa. Primero vamos a calcularle. Yo voy a colocar una de estas hebillas que se separan en dos partes. Vamos a ver dónde queremos la hebilla, que esté lo más centrado que se pueda. Y ya cuando estemos seguros comenzamos a coser. Cuando estemos seguros de dónde vamos a conectar para coser, pueden colocarle marcadores para que no les quede torcido. Traten que les quede en el centro. Yo lo voy a colocar aquí en la cuarta línea. Ahí solamente vamos pasando la aguja hacia adentro y vamos dando puntadas todo alrededor hasta que lleguemos al final. No tienen que preocuparse porque como lo hacemos con el mismo hilo, no tiene que quedar perfecto y no se va a notar para nada. Vamos a coser toda esta parte de abajo y regresamos para colocar el cierre. Terminamos de coser la tapa, así nos queda. Ahora
lo vamos a voltear para colocar el cierre. Vamos a calcularle dónde es el centro. Aquí tenemos, podemos ir haciendo así 1 y 1, 1 y 1, 1 a cada lado, 1 a cada lado y nos sobran 4. En esos 4 tenemos que colocar esto. Lo abrimos así un poco. Lo vamos a colocar en los 4. Antes de apretarlo, deben de asegurarse. Yo tomo una aguja y lo empujo para que entre bien. Así cuando lo cerremos, estamos seguros de que está bien acomodado. Tiene aquí como unos ganchitos, por eso es mejor ir empujándolos así con la aguja, para que el material entre bien hasta arriba. Aquí ya lo podemos ver que está bien. Ahora solo lo vamos a apretar con los dedos, no necesitan ninguna herramienta. Solamente lo apretamos hasta que quede bien cerrado. Ahora acomodamos. Vamos a calcular dónde va la otra pieza. Esta tiene estas dos. Solamente la vamos a colocar donde esté centrada y cuando esté lista doblamos las dos piezas en la parte de atrás. Terminamos de colocar las hebillas. Así quedó. Y así se ve en la parte de adentro. Solo doblamos las dos. Listo, ahora solo nos queda cerrarlo. Para las asas yo voy a utilizar una cadena con 2 argollas. Pero si ustedes no tienen la cadena, pueden hacer un asa tejida con el mismo trapillo. Estas argollas se pueden abrir fácilmente, así que solamente venimos aquí a la esquina, lo pasamos ahí por un punto y que cruce hasta el otro lado para que quede bien agarrado. No lo vayan a pegar muy al borde, que entonces cuando le coloquen el peso se estiran todos los hilos. Venimos al otro lado, calculamos más o menos dónde fue y colocamos la otra argolla que cruce de un lado al otro. Ya cuando cruce, listo, así nos queda. Ya está completamente terminada y lista para ser utilizada. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.